Francisco Antonio de Ulloa fue el primer granadino en hablar acerca de la educación física. Luego, Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar en 1820 decretaron una ley en la que los niños debían implementar la formación física para ser ejercitados para un posible contraataque de los españoles. En 1888, 59 años después, el presidente Carlos Holguín decretó una ley en la que todos los colegios privados y públicos debían implementar la gimnasia. Luego, en 1903, se realiza el primer evento deportivo llamado la Copa Uribe de Polo, realizada en el Polo Club de Bogotá en 1903. Luego, en 1904, el presidente Juan José Manuel Marroquín decretó una ley en la que decía que la calistenia y la gimnasia eran parte importante en la educación y deberían ser implementadas en todos los colegios y universidades del país. Para 1925 se implementa la Ley 80, llamada por el profesor Alberto Gómez en su libro La historia de la educación física como arte profesional. Y en 1928 se realizó el primer acto olímpico organizado por el pedagogista alemán Hans Huber, quien implementó las competencias de fútbol, ajedrez, atletismo, béisbol, basquetbol, triciclo y gimnasia. La Ley 80, llamada la piedra angular de la educación física. Esta fue presentada por el doctor Carlos Uribe Echeverry, agente diplomático en Uruguay. Esto le permitió intercambiar ideas y vincularse con la Comisión de Deportes en Uruguay, y en eso se formó la Carta Magna de la Educación Física en Colombia, ya en Bogotá en 1903. Luego, en 1904, el presidente Juan José Manuel Marroquín decretó una ley en la que decía que la calistenia y la gimnasia eran parte importante en la educación y deberían ser implementadas en todos los colegios y universidades del país. Para 1925 se implementa la Ley 80, llamada por el profesor Alberto Gómez en su libro La historia de la educación física como arte profesional. Y en 1928 se realizó el primer acto olímpico organizado por el pedagogista alemán Hans Huber, quien implementó las competencias de fútbol, ajedrez, atletismo, béisbol, basquetbol, triciclo y gimnasia. La Ley 80, llamada la piedra angular de la educación física. Esta fue presentada por el doctor Carlos Uribe Echeverry, agente diplomático en Uruguay. Esto le permitió intercambiar ideas y vincularse con la Comisión de Deportes en Uruguay, y en eso se formó la Carta Magna de la Educación. Deportista en representación de Colombia en unos Juegos Olímpicos fue el boyacense Jorge Perry. Aún no asistía al Comité Olímpico Colombiano. Él presenta solicitud oficial al Comité Olímpico Internacional para que se le permita participar en una maratón como único representante de Colombia. El Comité Olímpico Internacional responde que no solo acepta la petición, sino que además lo invita 4 meses antes a entrenar para su maratón con todos los gastos incluidos. En 1900... Párelo. La Comisión Nacional envía a Chile un grupo de colombianos para que allí, en el Instituto de Educación Física, se prepare como profesores. En 1935, la Comisión presenta ante el Ministerio de Educación y el Congreso de la República un proyecto que se manifiesta la necesidad de la creación de un Instituto de Educación Física. Ya. Una nueva crisis para la educación física cuando el gobierno decide trasladar la Escuela Normal Superior a la ciudad de Tunja. Este hecho le da vida a la Universidad Pedagógica Femenina en Bogotá. Por este año, todas las entidades y comisiones reciben un duro golpe cuando
se realiza este paso a su planteamiento y estrategias. Un grupo de profesores en Argentina es contratado para realizar un análisis a la situación de la educación física en Colombia. Ellos en su informe no presentan fallas organizativas ni académicas. El decreto 1052 de 1952 crea la Escuela Nacional de Educación Física, en donde funcionan las ramas femeninas y masculinas por separado. Para 1959 estas se juntan con una sede en Bogotá. En 1968, el decreto 2743, se crea el Consejo Nacional de la Juventud y el Deporte, Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte, Coldeportes. Entre sus funciones está la de asesorar al gobierno la formulación y desarrollo y la evaluación de la política nacional sobre el bienestar y el deporte en la juventud. Medellín es nuevamente anfitriona de los deportistas que participarán en los Juegos Centroamericanos y el Caribe. En 1982, Medellín, Cali, Bucaramanga y Bogotá son sede del Mundial de Baloncesto Masculino. En 1984 se crea la primera escuela de entrenadores, la Escuela Nacional de Entrenadores, la que es actualmente una universidad. Año en el que también se decreta oficialmente el entrenamiento, la actividad física, la educación física como un derecho de la comunidad. En 1986 la educación física y los deportes se integran con los campos de la salud. En 1990 se crea la Ley General del Deporte, que es una ley que implementa como... En 1994 se decreta la Ley General del Deporte, que establece como obligatorio que impartan el deporte en las instituciones. En 1994 se crea la Ley General de la Educación, que establece que de manera obligatoria se debe impartir el deporte y la educación física en las distintas culturas de Colombia e instituciones. Y en 1995 se crea la Ley del Marco de Deporte, que es la que establece el deporte como una disciplina científica.